Nos encontramos en Yerevan, en el cementerio de Yapalur, donde están todos los fallecidos caídos en batalla. Vamos a recorrer un poco este lugar donde la muerte no se escapa. Aquí está la realidad. Estábamos subiendo y veíamos gran cantidad de vehículos bajar, porque por supuesto enterraron a algún joven. Acompáñenos. Como se puede ver, aquí hay 3 bases donde hubieron 3 féretros. Allí detrás está la iglesia donde se reza la última oración antes de enterrar a los soldados. Vamos a recorrer este cementerio que tiene mucha historia, lastimosa historia. Aquí vemos la tumba de un diaspórico, de un armenio que nació y vivió en otro lugar. Piquén también fue scout y dio su vida en la gesta del 94. Hay una canción dedicada a él, que lo recuerda y que no lo deja morir. Antranik, el famoso y recordado general Antranik, de grandes batallas, grandes luchas patrióticas, reivindicadoras del pueblo armenio y sus gestas históricas, se encuentra también aquí en Yerevan. Este es el homenaje a él. Aquí estamos viendo los caídos en la guerra del 91 al 94. Chicos que habían nacido en el 74, 2 años mayores que yo, y fallecieron en el 94 con 20 años. Esto es lo que podemos saber aquí en Yerevan, estas vidas, tal vez cortadas para nuestra forma de ver, pero han caído como héroes para defender la tierra. Esto es lo que se ve y se siente. Tal vez como argentinos no nos entre en la cabeza, pero viendo esto nos damos cuenta de que aquí la tierra, su familia y la identidad se defienden con la muerte. Vartan Amigonian, en el siglo V, durante la guerra entre los armenios y los persas, para sostener la religión armenia, decía en esta frase histórica: una muerte sin saber es una muerte más. Una muerte conociendo los motivos es inmortalidad. Ese es el pensamiento de los soldados armenios que dejan su vida por la República de Artsaj, allí, justamente, en las líneas para defender a su familia. El legendario Monte Ararat está del lado de Turquía, pero los armenios lo sienten, lo viven como propio. Todas las mañanas se despiertan pensando en esas históricas tierras que fueron arrasadas por los turcos en el genocidio de 1915. Hoy parece una ironía. Todos estos fallecidos también a los pies del Monte Ararat, casi dejando su vida como símbolo de perpetuidad. Sipan nació en el 2001 y falleció en el 2020. Aigat en el 2000 y falleció, o lo mataron, lo asesinaron. Georgi nació en el 79 y está aquí. 19 años. Armin también nació en el 2001. Armení también, 19 años. Esto es lo que deja la guerra. Creo que no entendemos, no lo vamos a entender. Verlo nos deja sin palabras. Los que están allí en el frente de batalla, ¿cómo vuelven a sus casas? Porque esto lo vieron, lo vivenciaron. Después tienen que tener familia y hacer una vida.
Esto es lo que logran los ataques turcos y azeríes, con ayuda de armamento extranjero. Esa combinación de drones israelíes que primero sacan la fotografía y a los 10 o 15 minutos empiezan los bombardeos. Con un dron turco, con cohetes, con misiles, chicos desmembrados, muertos, asesinados. ¿Por qué? ¿Por querer invadir algo? ¿Porque tener una política Aliyev dentro de su país que se está cayendo a pedazos? ¿La tenemos que pagar los armenios con la sangre de estos jóvenes? Por favor, luchemos todos por la paz. Pidamos por la independencia de Artsaj para que esta región, de una vez por todas, se genere un lugar donde no haya más chicos que dejen su vida para defender su tierra. Se estima que alrededor de 500 jóvenes soldados han perdido la vida durante estos 15 días de conflicto. Uno los ve en números, en estadísticas, pero no es posible no quebrarse cuando uno ve esta cantidad de soldados que dejaron su vida por la patria. Nos quebramos junto a Ari también, que está ayudándome con la cámara, porque es una situación fuerte. Nosotros estamos del otro lado del mundo, creemos que es una guerra lejana, que no nos toca, o sí, en el pensamiento yo sé que la comunidad armenia, por lo menos de la Argentina y de todos lados, porque vimos las movilizaciones, están con el pensamiento aquí. Pero ver esta cantidad de fallecidos es muy difícil, es muy duro, realmente. Uno toma conciencia de la pérdida. Allí cuando entramos en el cementerio había otras 3 bases, aquí también, enorme cantidad de flores. Uno cuenta estas historias porque creo que tenemos que generar conciencia de lo que la guerra genera en la población. Դաշտումյան մեր լռություն էր տիրում ու միայն վերքերը վիրավոր հողի. Albert tenía 19 años. Hace poco sus fotos había recorrido los medios de comunicación porque era un héroe, se especializaba en artillería. Y hoy está descansando a los pies del Monte Ararat. Pudimos hablar con el padre y el hijo que vinieron a despedir a Albert. Nos contaban su historia. El padre luchó en la guerra del 94 y dijo que está dispuesto a dar su vida para que todo esto no suceda. El hijo está esperando que lo llamen para ir al frente de batalla. Esto es lo que está pasando en Armenia, esto es lo que está pasando en Artsaj. 2 líderes como Aliyev, presidente de Azerbaiyán, fogoneado por el dictador Erdogan de Turquía. Están pagando
el capricho de estos dos tipos inhumanos, todos estos jóvenes, ansias de poder, expansionismo otomano. No hay cosas que valgan económicamente en Artsaj. No hay petróleo, no hay gas, no hay piedras preciosas. Solo expansionismo, solo dolor, y Turquía y Azerbaiyán trajeron muerte. Leo Momjian para Diario Armenio.